Decía que ya estamos acá en la clase. No sé si había saturado, creo que la máquina no quería entrar. Bien, eh, la semana pasada ya estuvimos conversando de lo que el temario que tenemos que hacer por estos días, ¿no? Y era, digamos, pasar el capítulo 1, 2 y 3 a la plantilla de la tesis, que ustedes ya deben haberlo hecho. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Que me dije ahí, Barbosa, Valer, Narciso, Nacho, ¿qué dice Nacho? Yancy, Donaires, ¿qué más tenemos por acá? Eh, Mitma, Guamaní, Sebastián. ¿Alguna pregunta respecto a esta tarea que tienen que hacer de pasar su, su plan de tesis en el capítulo 1, 2 y 3 a la plantilla de la tesis? Bien, si no hay preguntas es porque lo están haciendo correctamente. Vamos a ver, vamos a retomar el tratamiento de algunos tópicos de la asignatura para ir reforzando los conocimientos, ¿ya? Espérate, hermano. Faltó algo acá. Ahora sí. Pues darles la bienvenida a lo que son parte de las actividades de manera virtual que se tendrán en la materia de metodología de la investigación y aprovechar esta primera oportunidad a través de este videoclip para comentarles en relación a lo que es el tema del planteamiento del problema. He estado revisando por allí sus trabajos, sus documentos, de hecho de los trabajos que ya me enviaron por correo electrónico, aquellos ligados a lo que es el tema de investigación. Ya hice revisiones, subí su puntuación con alguna retroalimentación en algunos de los casos y además hice revisión de lo que es la parte del planteamiento del problema, los objetivos y en este caso la justificación. Me he dado cuenta que como que hay cierta duda en relación a los elementos, bueno, o a la información que deben de desarrollar en cada uno de los componentes cuando estamos hablando de la parte ya de generar las preguntas de investigación, los objetivos, así como la justificación. En la justificación no es tanto el problema, me voy a enfatizar primordialmente en lo que es el planteamiento del problema y lo que es la parte de la elaboración de los objetivos de la investigación. No les voy a quitar mucho tiempo en este videoclip, ya hay información que ustedes revisaron en la plataforma, en el Blackboard, además de los libros obligatorios o lecturas obligatorias y recomendadas que se les dan dentro de las actividades de cada semana. Entonces, básicamente quiero aprovechar para dejar bien en claro algunas cuestiones que me han generado dudas pues al momento de estar revisando sus trabajos. Y ustedes se podrán dar cuenta de ello cuando ingresen a Blackboard en el área de herramientas, en el área de calificaciones, ubiquen por ahí la actividad, en este caso del planteamiento del problema, abran el archivo y ahí aparecen mis comentarios. Como están trabajando en equipo, hay varios equipos que tengo registrados para el trabajo de metodología de la investigación. A uno de los representantes de cada equipo es a quien les he generado los comentarios. Entonces, aquí sí es importante que los demás integrantes
de cada uno de los equipos se pongan en contacto con la persona que recibió la retroalimentación para que hagan los ajustes. Bueno, ¿qué les parece si vamos entrando con la parte del planteamiento del problema? Básicamente mencionarles que el planteamiento del problema es una parte esencial del proceso de investigación, ya que nos ayuda a determinar y encauzar todas las acciones que se seguirán posteriormente. De la claridad con la que nosotros podamos hacer o dejar claramente establecido el planteamiento del problema, no vamos a tener ninguna dificultad para desarrollar la investigación. Recordamos este punto. Dice, mire, el planteamiento del problema es una parte fundamental del proceso de investigación. Este planteamiento, aun cuando ustedes ya lo hayan hecho, siempre vale la pena revisar, porque en cada periodo uno va adquiriendo más conocimientos y por ende, digamos, tiene que ir refinando todo el trabajo que está haciendo, y especialmente este punto del problema, ¿no? Es una cuestión, digamos, de ordenar las cosas, de plantearlo adecuadamente, de redactar como corresponde, utilizar las palabras o frases más adecuadas para plantear correctamente el problema de investigación. Hay casos donde la investigación ya está totalmente terminada, pero el autor le da un vistazo a la parte ahí y se da cuenta que algo no concuerda, ¿no? Y como ya tiene el contexto general del trabajo, comienza a ajustar ahí. Por eso reitero, esta y cualquier parte del trabajo no queda terminado sino hasta que uno lo sustenta y la aprueban o desaprueban. Bueno, en este caso ustedes lo van a aprobar, lo aprueban, digamos, con la presentación de su trabajo, ¿no? Por eso que hay que reiterar este planteamiento como parte fundamental del proceso de investigación, ¿no? Porque miren lo que dice, ¿no? Que determina y encausa las acciones que se seguirán posteriormente, ¿no? Es decir, que es la base para los problemas, es la base para la hipótesis, es la base para el marco teórico, es la base para los resultados que vamos a hablar el otro mes, es la base para la contrastación e incluso para la discusión, que son temas que serán tratados más adelante, ¿no? De este modo, entonces, repasar siempre el problema nunca está de más, porque uno va tomando con más énfasis, con mejores ideas, el planteamiento de su problema, ¿no? Mencionarles que el planteamiento del problema es una parte esencial del proceso de investigación, ya que nos ayuda a determinar y encauzar todas las acciones que se seguirán posteriormente. De la claridad con la que nosotros podamos hacer o dejar claramente establecido el planteamiento del problema, no vamos a tener ninguna dificultad para desarrollar la investigación. El mismo Acroft, este autor, este especialista en el campo de la metodología, afirma por allá del año del 67, un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. Entonces, es un aspecto importante a resaltar. Ustedes ya lo habrán revisado en la presentación que está en Blackboard. Yo aquí simplemente recuerdo los elementos del planteamiento del problema. Debe de haber una definición y delimitación del problema, preguntas de investigación, objetivos, justificación y en algunos casos algunos autores recomiendan la cuestión del manejo de aspectos éticos. Estos aspectos elementalmente se incluyen en lo que es el apartado de la justificación. ¿Por qué es importante, pues, el planteamiento del problema? Bueno, en el siguiente gráfico estamos viendo por qué es necesario. Primeramente, el problema debemos de definirlo y delimitarlo.
¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, a través de preguntas de investigación que serán la base o nuestra columna vertebral para formular objetivos o incluso hipótesis. Estos objetivos o estas hipótesis nos van a orientar a la construcción de la metodología que vamos a desarrollar. La metodología, bueno, es parte de una de las unidades que vamos a analizar y es la parte fuerte del trabajo de investigación porque es cuando se va a realizar el trabajo de campo, pero en esa unidad o en ese componente que es la metodología, pues establece el enfoque de la investigación que se va a elegir, el tipo de diseño de la investigación, el alcance, la población, el diseño del instrumento y pues en este caso la intervención, ¿no? Por mencionar algunos aspectos. En su momento, pues cuando entremos a esta unidad se darán cuenta de por qué es importante pues el apartado de la metodología. Pero para que la metodología quede claramente definida, o sea, no tenga ninguna debilidad, la metodología, viéndolo como un capítulo del trabajo de investigación, que será el camino que nos va a llevar a tratar de responder o de corroborar los objetivos de la investigación o la hipótesis que nos hayamos planteado y por consecuencia a responder las preguntas de investigación. Entonces, si las preguntas de investigación están claramente definidas o diseñadas, si los objetivos están claramente redactados o la hipótesis también claramente formulada, entonces no debemos de tener problema con la construcción de la metodología. La metodología básicamente o el trabajo de campo nos va a guiar a la obtención de resultados y conclusiones y estos resultados y conclusiones en consecuencia van a responder a las preguntas de investigación. Pero para que este caminito que les acabo por aquí de explicar tenga un impacto favorable, pues es importante la revisión de la literatura. O sea, no podemos iniciar o desarrollar un trabajo de investigación sin partir de antecedentes. O sea, ¿qué se ha investigado sobre nuestro tema? ¿Quiénes lo han realizado? Y de alguna manera eso nos sirve a nosotros como un punto de comparación y inclusive información de lo que nosotros podamos encontrar en la revisión de la literatura nos va a servir para armar el marco teórico. ¿Ok? Y también no podemos dejar de lado las cuestiones de carácter ético, que son un componente que se integran pues a la parte de la justificación como uno de los componentes. Los elementos del planteamiento del problema básicamente se definen, son los siguientes, básicamente, definición y delimitación. Básicamente hay que entenderlo como la unidad de análisis, los límites teóricos, temporales y espaciales del problema. Las preguntas de investigación, que será el qué del estudio. Los objetivos vendrían siendo las guías del estudio y la justificación básicamente radica en la explicación del por qué y del para qué. Bueno, prosiguiendo con lo del planteamiento del problema, plantear el problema, ¿qué relevancia tiene? Bueno, primeramente, afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Segundo, formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera de que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Tercero, escribirlo de forma o de manera clara, precisa y accesible. ¿Qué es lo que me estoy encontrando con la información que ustedes me están compartiendo, sumado inclusive lo que es la actividad del tema de investigación? Siento que en la información que ustedes están manejando hay todavía más que un problema específico en investigar, se están quedando todavía con una idea muy global de lo que es un posible tema de investigación. Esta tablita nos va a ayudar a aclarar un poco más la diferencia entre una idea de investigación muy global a lo que es un problema específico a investigar. Por ejemplo, la idea de investigación, básicamente, una de las características que tiene es que la idea es muy general, resulta abstracta, compleja
y surge de la realidad y de algunos estudios previos, ¿no? Y el problema específico, por su parte, es algo específico, como nos indica su nombre, es algo concreto, es susceptible de investigarse y se puede trabajar a través de una pregunta o un enunciado o una afirmación que se va a pretender responder, en este caso, a través de la investigación. Entonces, por lo tanto, es importante que las ideas de investigación que tengamos demos un argumento sólido, un argumento razonable para que de alguna manera lo llevemos a lo que es un planteamiento ya en concreto. ¿Cuáles son los criterios para plantearnos problemas de investigación? Esto basado en dos autores, Kerlinger y Lee. Primeramente, un aspecto importante para que lo revisen en sus trabajos, principalmente en el trabajo de la tabla donde desarrollarían el planteamiento del problema, es que debe de estar formulado como una pregunta, una interrogante o como una proposición afirmativa, un enunciado afirmativo. Y ahorita les voy a mostrar ejemplos para que quede más claro esa parte. Debe expresar una relación entre dos o más conceptos o también llamados variables. De hecho, en algunos de los trabajos que ustedes me envían, yo les hago ese comentario, o sea, debe de verse reflejado básicamente por lo menos dos o más variables que van a ser analizadas. Y ahorita estos elementos los vamos a ver claramente definidos en el ejemplo que les presentaré más adelante. Debe de implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, o sea, que nos permita hacer intervención de campo. Nos debe de dar la posibilidad también de poder medir o observar en una realidad objetiva. ¿Por qué se habla de medir o de observar? Bueno, fundamentalmente cuando hablamos de medición es porque nuestra investigación posiblemente lleve un camino, un enfoque de carácter cuantitativo. Entonces, la medición, el elemento numérico se vuelve un aspecto esencial y la observación es un componente de las investigaciones de enfoque cualitativo. El planteamiento del problema, bueno, de alguna manera debe de tener relación con otro componente que es importante y necesario en la investigación porque es la guía que orienta nuestro estudio. En este caso son los objetivos. La definición del problema es una proposición expresada en términos positivos o, como lo mencionaba anteriormente, a través de una interrogante. Si nosotros tenemos una pregunta principal de investigación, porque es una pregunta general de investigación, por lo tanto estamos obligados a tener un objetivo general. Si además de la pregunta general o de la pregunta principal de investigación, elaboramos preguntas concretas o específicas o secundarias o subordinadas, entonces debemos también de tener objetivos específicos. O sea, todos estos elementos están en sincronía. Es importante pues considerarlo para cuando hagan la revisión de ese documento donde ya lo he calificado y he puesto mis comentarios. Es importante que contemplen esos elementos. O sea, si manejan pregunta central de investigación, por lo tanto, el objetivo general debe de estar redactado en la línea de la pregunta central de investigación o de la pregunta general. Si manejaron 3 preguntas específicas o secundarias de investigación, los objetivos específicos deben también estar redactados en sincronía con esas preguntas específicas. Las preguntas de investigación, ¿cómo deben de ser elaboradas o realizadas? Bueno, primeramente deben de representar el qué de la investigación. Este qué nos debe de orientar hacia la respuesta que se busca. Y hay que tratar de dejar de lado aquellas preguntas de investigación que en su respuesta se manejen el sí o no. Ese tipo de preguntas en una investigación no nos sirven absolutamente de nada. Deben ser precisas, claras y concretas. Deben de establecer límites de espacio y tiempo del estudio, como por ejemplo, cuándo, dónde, por mencionar algunos casos. Debe de precisar las unidades de observación. Esto es, en qué o con quiénes se va a trabajar.
Los requisitos para la elaboración de las preguntas de investigación se manejan en tres grandes aspectos. Primeramente, un requisito es que sea importante. ¿Qué significa? La respuesta añade, complementa o mejora el conocimiento acerca del problema que se investiga. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, ¿no? O sea, si vamos a generar una pregunta de investigación, la respuesta debe añadir, pues, estos elementos que les acabo de mencionar, ¿no? El conocimiento acerca del problema y que este conocimiento que se obtenga sea de forma sustancial. Que resulte interesante. ¿Para quién? Pues para quien va a investigar, y ustedes, jóvenes, lo van a hacer. Entonces, si están eligiendo un tema o ya tienen un tema en mente, pues es porque el tema de alguna manera les ha apetecido o les ha atraído. Entonces, si de entrada vamos a realizar una investigación donde el tema no nos interesa, pues, señores, esta parte va a ser siempre un problema. Entonces, el elemento de interés es un aspecto que debe de gravitar en relación a la motivación de quien va a investigar. Y otra tercera característica importante en el requisito para la elaboración de preguntas es que debe de ser la pregunta clara y específica. Esto es para poder encontrar la respuesta precisa, ¿no? Inclusive este elemento pues tiene algo de sentido lógico si lo llevamos a la realidad. Si lo llevamos a una situación cotidiana, si ustedes quieren llegar a un determinado lugar en la ciudad de Mexicali, pues van a preguntar de tal manera que cuando les responda les den la respuesta que ustedes quieren. Entonces, si nosotros generamos una pregunta y esa pregunta es muy compleja, es muy abstracta, muy general, pues la respuesta que vamos a tener va a ser también en la misma tesitura y pues posiblemente no es la respuesta que nosotros estamos buscando. Esto lo manejo como un ejemplo básicamente, ¿no? Más requisitos que deben de cubrirse para las preguntas de investigación, para su elaboración, debe de ser amplia para poder articularse con el marco teórico. Y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Contestable, que pueda ser respondida con los recursos y medios disponibles para el investigador. Que pueda responderse con evidencia empírica. Entonces, todo eso debe de conllevar la redacción, la elaboración de una pregunta de investigación. Por supuesto, la relevancia es un elemento importante también, que no se conozcan las respuestas. Bueno, básicamente, si el problema que estamos investigando es un tema o un tema así de estudio relevante, algo nuevo, algún fenómeno, pues básicamente las respuestas que vamos a obtener por lo regular van a ser nuevas, novedosas, que nos va a permitir dejar algo positivo como evidencia para otras personas que quieran indagar sobre el tema de investigación que nosotros realicemos, y también no alejarnos del elemento ético, que es un aspecto importante, que la respuesta que nos vaya a arrojar la pregunta de investigación, bueno, pues tenga de alguna manera rasgos en cuestiones éticos. ¿Por qué este aspecto es importante? Bueno, hay muchas investigaciones donde las unidades de análisis pues son personas, y dependiendo del tema que se elija, pues hay información que de alguna manera pues puede ser importante y puede tener impacto, pues esa información que se comparta de los sujetos de estudios, de las personas que forman parte de nuestra investigación, pues pueden tener repercusiones positivas o negativas, y hay otras personas que podrán tener acceso a esa información. Entonces debemos de considerar el aspecto ético, ¿no? Bien, hay que poner mucho énfasis en este aspecto ético, ¿no? Se entiende que uno como investigador es ético cuando, si toma una información de un autor, cita, ¿no? Cita a dicho autor. Con el hecho de citarlo a un autor, el autor se va a sentir, entre comillas, pagado. No es necesario, digamos, pedirle permiso, no es necesario pagarle en dinero, sino el hecho de citarlo ya hace que le estemos pagando, entre comillas, por el uso que estamos haciendo de la información que contiene su trabajo. En todo momento, toda información que se toma
ya sea, digamos, de una tesis, de un artículo científico, de un libro, tanto físico como virtual, ¿no? Si tomo información de un periódico, una revista, o si tomo como referencia alguna conferencia televisiva, si fuera el caso, todo, absolutamente todo tenemos que citarlo, es decir, considerar al autor correspondiente, ¿no? Esta parte ética en el modelo de la Universidad Villarreal está en el capítulo 3, ¿no? En la parte 3, más que capítulo, parte 3, que se refiere al método, ¿no? Ahí en el numeral 3.7 encontramos eso, los aspectos éticos, ¿no? Eso se debe completar ahí con información, pero más que llenar información ahí es cumplir con todos estos preceptos que está indicando el colega, y de esa forma nos evitamos problemas en el futuro, ¿no? Recuerden que ustedes son jóvenes y más adelante incursionarán pues en los cargos públicos, serán posiblemente congresistas, ministros, de alguna forma, en algo va a concretarse ese esfuerzo que están haciendo ahora de estudiar, ¿no? El asunto es que cuando uno va avanzando en los cargos, en los méritos, hay alguna gente que le pone más énfasis en revisar lo que hemos hecho. ¿Qué pasaría, digamos, si hoy por hoy ustedes consideran en sus tesis alguna información y lo consideran como suya cuando en realidad corresponde a un autor? De aquí a 20, 25 años, alguien investiga esa situación y encuentra, y por eso, y por esa situación de no haber citado a ese autor, se le viene la noche, ¿no? Le cae la parca, como dicen. Como hemos visto algunos casos en el 2016, con el caso de este candidato Acuña, ¿no? Que comenzaron a escarbarle toda su situación, sus estudios en la Universidad de Trujillo, sus estudios en la Universidad de Lima, sus estudios en la Complutense Madrid, y así todas las investigaciones, le hicieron todas las investigaciones, ¿no? Y de alguna manera por eso lo sacaron de la contienda, aparte, digamos que más que nada lo sacaron por dar dádivas, ¿no? Por dar regalos, pero también tenía de fondo ese aspecto de la ética, ¿no? Y más tarde, él, él declaró, ¿no? Que había tomado la información y que estaban ahí los autores, pero sin embargo no estaban dentro del texto. O sea, dentro del texto de su trabajo no aparecían los autores, aun cuando estaban al final, los había puesto al final ahí. Y prácticamente eso lo salvó, porque si hubieran detectado una información de un determinado autor y que él no lo presentaba como en la cita ni en la bibliografía, ahí, digamos, se hubiera configurado como un delito de plagio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? A veces no pasa en el momento, sino en el tiempo, ¿no? Pasa en el tiempo. Y por eso que se recomienda que desde ya, ahora que estamos comenzando a hacer los trabajos de investigación, obremos, digamos, con mucha ética. Y ética significa eso que estoy mencionando, ¿no? De darle los créditos correspondientes a los autores. También pasa, por ejemplo, con las encuestas y todo eso, ¿no? Como las encuestas son anónimas, hay algunos investigadores que ellos mismos hacen la encuesta, comienzan a llenar los formularios
y aducen que hicieron la encuesta, ¿no? Cuando realmente nunca lo hicieron. Estaba ahí su cuestionario y todo eso, pero no tiene ningún indicio de que hayan realizado la encuesta en sí, ¿no? Igualmente, en ese momento o en el año, en este caso, por ejemplo, en el 2021, es posible que nadie se dé cuenta. ¿Cuándo va a saltar las cosas? Cuando más tarde ustedes, las chicas sean ministras, las chicas sean directoras, presidentes de directorio, los jóvenes sean gerentes, directores, ministros, congresistas. Ahí comienzan a escarbarle todas las cosas, ¿no? Por eso que se recomienda actuar eh, honestamente. Esa es la respuesta, actuar honestamente. Si he tomado la información de un autor, debo darle los créditos a él. Según Pérez, según Ramírez, según Rojas, según García, según Coveñas, según Hernández, según Celi, según este y cualquier otro, ¿no? Y con eso, digamos, salvamos el pellejo. Ten en cuenta ese aspecto. De nuestra investigación, pues pueden tener repercusiones positivas o negativas, y hay otras personas que podrán tener acceso a esa información. Entonces debemos de considerar el aspecto ético, ¿no? En el caso de los objetivos expresan lo que queremos lograr. Como ya lo mencionaba anteriormente, sirven como una guía para el estudio. Van a determinar los límites y la amplitud de nuestro estudio. Nos van a orientar sobre los resultados que se pretenden alcanzar, van a determinar las etapas del proceso que se realizará. Entonces, estos son algunos elementos importantes que debemos de considerar al momento de redactar los objetivos. Entonces, como dice el colega, mire aquí, los objetivos no solamente es saber que voy a utilizar un verbo en infinitivo, ¿no? No es solamente eso, ¿no? Eso es lo práctico, ¿no? Lo práctico es que voy a utilizar un verbo infinitivo y voy a unir la variable independiente con la variable dependiente y luego la dimensión temporal y luego la dimensión espacial. Bueno, esa es la fórmula para presentar el objetivo, ¿no? Pero eventualmente le podrían preguntar qué cosas son los objetivos, por qué se formulan objetivos, ¿no? ¿Qué se gana formulando objetivos en una investigación, ¿no? Y lo tenemos acá la respuesta, ¿no? Que los objetivos expresan lo que queremos lograr, es decir, expresan el propósito de un trabajo. Luego dice, sirven de guía para el estudio, claro, porque todo lo que hacemos en un trabajo es para cumplir los objetivos. No tendría sentido poner objetivos y no lograrlos. En todo trabajo de investigación se busca lograr los objetivos. Y eso va a ser mejor si nosotros vamos entendiendo de forma clara y precisa que dichos objetivos sirven de guía para el estudio o investigación correspondiente. Otros sí, miren, determinan los límites y amplitud del estudio. Claro, porque un objetivo está orientado hacia algo. Por ejemplo, determinar en qué medida la cultura tributaria reduce la evasión fiscal. De esa forma está limitando. O sea, mi objetivo tiene un punto de partida que es el hecho de que teniendo cultura tributaria vamos a reducir o eliminar la evasión tributaria. Por eso dice acá que determinan los límites y la amplitud del estudio. O sea, de ese marco que menciono, cultura tributaria y evasión, no debo salirme, ¿no? Porque en ese marco está el objetivo que estoy trabajando.
Luego dice, orientan sobre los resultados que se pretenden alcanzar. Claro, cuando más adelante nosotros tengamos que hacer las conclusiones del trabajo son como una suerte de los resultados del trabajo. ¿Y saben cómo se formulan las conclusiones? En base a los objetivos. Y ahí cuando presentemos las conclusiones se dirá, por ejemplo, de esta manera. Se ha establecido que esto y lo otro. Se ha determinado esto y esta situación, ¿no? Se ha estipulado, ¿no? Se ha implementado tal o cual situación, ¿no? Cuando algo va en esos términos es porque está formulando una conclusión. Se ha determinado, se ha establecido, se ha estipulado, se ha implementado, se ha logrado esta situación y la otra, etcétera, ¿no? Y por último dice aquí, determinan las etapas del proceso que se realizarán, ¿no? Claro, porque los objetivos, hay un objetivo general y varios objetivos específicos, ¿no? Y por lo tanto, los objetivos específicos están formulados en base a las dimensiones, del trabajo de investigación. Y por lo tanto, eh, los objetivos me hacen recordar que yo tengo dimensiones y que esas dimensiones lo debo presentar tanto en el problema como en los objetivos y en las hipótesis y también en el marco teórico, ¿no? E incluso esas dimensiones tienen que aparecer también en los resultados de la investigación, como en la contrastación y es también sobre lo que he dicho, por ejemplo, las conclusiones y las recomendaciones correspondientes. En todo momento van a aparecer eso, ¿no? En una investigación. Esto es propiamente integrar objetivos y qué es lo que, o cuál es el papel o el rol que juegan los objetivos en una investigación. Ahora bien, ya cuando hablamos del objetivo general de nuestra investigación, vuelvo a destacar el punto de que si tenemos una pregunta central de investigación, pues debe de existir, por lo tanto, un objetivo central o general de la investigación. Expresa qué se hará para responder a la pregunta principal de investigación. Allí está el punto pues que les acabo de explicar. Hay una pregunta clave, una pregunta base, rectora, una pregunta general y quiénes serán los sujetos, el lugar y tiempo en que se realizará el estudio. Entonces, eso debe de venir implícita en la relación, en la redacción, del objetivo general. Este objetivo general va a orientar la selección del diseño de investigación adecuado. Debe guardar congruencia con el título del estudio. Entonces, por ahí me he encontrado en algunos de sus trabajos que hay objetivos que carecen de sentido y carecen de sentido porque las preguntas de investigación que generaron no tienen una relación con el tema de investigación. Entonces, es importante que revisen eso. Sí, sí, es muy interesante lo que menciona esta última parte, debe guardar congruencia con el título de estudio, ¿no? Eh, eso, en el título del estudio o en el título del trabajo, siempre están las variables, ¿no es cierto? Ahí están las variables. La variable independiente, la variable dependiente, también está la dimensión espacial, la dimensión temporal, ¿no? Entonces, tanto en el problema general va a estar todo eso que menciono. Y lógicamente también va a estar en el objetivo general. Y claro, también va a estar en la hipótesis general. Todos esos elementos que están en el título del trabajo. Y es cierto lo que dice el colega, a veces se encuentra, digamos, que algunos formulan sus objetivos de manera diferente, ¿no? De manera diferente.
Y cuando digo de manera diferente es que no hay congruencia con las variables que están en el título del trabajo, tampoco la dimensión espacial y temporal que está ahí en el título del trabajo. Siendo el objetivo general, deben estar ahí las variables. Y luego ya aparecerán los objetivos específicos que iba a comenzar acá el colega a indicar, ¿no? Ahí están. Estos objetivos específicos sí están relacionados con las dimensiones del trabajo de investigación. Entonces, es importante que revisen eso. Ahora bien, los objetivos específicos pueden ser utilizables también o utilizados, perdón, en una investigación siempre y cuando también trabajemos preguntas de investigación específicas. Los objetivos específicos son los pasos necesarios para la obtención de datos e información para alcanzar los objetivos generales. O sea, podemos tener un objetivo general, pero ese objetivo general lo dividimos en elementos o en objetivos concretos, en pasos, si así lo quieren ver, que nos va a llevar a la consecución de ese objetivo amplio y a su vez ese objetivo general nos lleva pues a tratar de responder esa pregunta general de investigación. Indican o van a indicar la secuencia de resultados que se alcanzarán durante la investigación. O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr en la investigación? ¿Qué es lo que quiero yo obtener en la investigación? Pero ya al ser un objetivo está redactado a manera de afirmación. Deben ser concretos, alcanzables, cuantificables, por lo tanto, al hablar de que sean cuantificables, pues se pueden medir y especificar las variables del estudio. Van de la mano también, pues como esto ya se los mencionaba al principio, de las preguntas secundarias de investigación o de las preguntas específicas de investigación. Criterios que deben de tomar en cuenta para elaborar los objetivos. Atención con esto. Deben de estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Y ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Deben ser susceptibles de alcanzarse. Deben de ser medibles y observables. Deben ser formulados con un verbo en infinitivo. Deben ser claros y entenderse con facilidad. Ser precisos al enfocarse en un solo aspecto del problema. Aguas, porque este es un error muy común que se comete al momento de hacer los objetivos en una investigación. Tratamos de manejar varios aspectos de un problema en la redacción de un objetivo y eso es inadecuado. De hecho, no es recomendable. Entonces, estaríamos hablando que el objetivo estaría mal redactado. Debe de seguir un orden metodológico y un ordenamiento lógico y debe haber congruencia o deben de ser congruentes entre sí. Básicamente, estos son los aspectos que yo quería tocar en relación al planteamiento del problema y en relación a lo que es el manejo de objetivo. Y me voy a ir al ejemplo. Al ejemplo para que ustedes lo vean ya con mayor claridad. Supongamos que mi tema de investigación va ligado a lo que es la actitud de los estudiantes universitarios ante la muerte, un fenómeno natural como es la muerte. Bueno, a mí me interesa trabajar cuáles son las actitudes que tienen los estudiantes universitarios. Entonces, actitudes ante la muerte en estudiantes universitarios de CETIS Universidad. ¿Ok? Entonces, ¿en qué puede consistir el planteamiento del problema? Yo lo voy a trabajar a manera de pregunta de interrogación. ¿Cuáles son las actitudes que tienen ante la muerte los estudiantes universitarios de Ingeniería y Administración y Negocios de CETIS Universidad? Si la trabajara como una declaración o una afirmación, pues entonces dirían cuáles son las actitudes que tienen ante la muerte los estudiantes universitarios de Ingeniería y Administración y Negocios de CETIS Universidad. Entonces,
Quitaría lo de cuáles y dejo actitudes que tienen ante la muerte los estudiantes universitarios de Ingeniería y Administración y Negocios de CETIS Universidad. Entonces, no estamos propiamente obligados a generar una pregunta de investigación, puede ser una afirmación, ¿ok? En este caso, para el ejercicio, yo estoy contemplando pues un planteamiento del problema a través de una pregunta de investigación. Entonces, aquí viene el aspecto importante para la parte de la pregunta de investigación. Hay un elemento que en mi pregunta yo ya estoy contemplando, la parte de actitudes. Y aquí lo estoy subrayando, incluso lo voy a poner en rojo. O sea, ahí ya hay una primera variable en el planteamiento del problema. Actitudes que tienen ante la muerte los estudiantes universitarios de Ingeniería y Administración y Negocios. Entonces, esto ya me está llevando a mí a pensar en relación a qué trabajos, si quiero tener un antecedente para darle fortaleza, un antecedente teórico en relación al trabajo de actitudes, pues entonces ya debo de ir pensando qué otras personas han trabajado situaciones o han hecho trabajo de investigación en relación al problema de las actitudes, básicamente. Aunque aquí las actitudes son en relación a lo que es la muerte, o sea, cómo ven los estudiantes, pues, qué actitud o qué postura pueden tener ante la muerte los estudiantes universitarios. Entonces, ese es un aspecto importante, ¿no? La pregunta de investigación o la afirmación debe de vislumbrar ya de entrada una variable, por lo menos una variable o un par de ellas. Aunque en la pregunta central de investigación simplemente se está manejando la parte de una variable, o sea, lo que es actitud, la pregunta específica o las preguntas como tal también me pueden dar otras variables que podemos analizar. Entonces, en las preguntas específicas de investigación, estoy trabajando lo siguiente. Inciso A, ¿influirán las variables sociodemográficas y el estrato socioeconómico en las actitudes de la muerte, ante la muerte, perdón, en los estudiantes universitarios? O sea, vean aquí, sigue latente la variable principal que es actitud. Lo destaco aquí, jóvenes. Voy a subrayar. Sin embargo, una variable secundaria que estoy incluyendo, o bueno, básicamente dos variables, es la parte sociodemográfica y el estrato socioeconómico. Entonces, vean ahí pues la importancia de que debe ser claramente redactada o elaborada la pregunta de investigación. Vean que sigue habiendo esa conexión entre la pregunta central con la pregunta específica. Aquí estoy hablando de actitudes, aquí estoy hablando de actitudes en la específica, pero estoy incluyendo un par de variables más. Segunda pregunta, ¿habrá diferencia entre las actitudes? O sea, volvemos a ver actitudes ante la muerte que presentan los estudiantes de Ingeniería y Administración y Negocios. Aquí, jóvenes, ya hay otra variable. ¿Cuál es esa variable? Básicamente, el comparar, porque si ya estoy hablando de diferencia, quiere decir que voy a comparar las actitudes que tienen los estudiantes de Ingeniería con los de Administración y Negocios. Inclusive, aquí ya estoy indicando en qué periodo. Todos los alumnos de Ingeniería y Administración y Negocios que forman parte del semestre 2014-1, por citar un ejemplo, van a formar parte de mi estudio. ¿Ok? Entonces, vean cómo está redactada la pregunta. ¿Qué tan clara debe de ser la pregunta? Tercera, ¿cuál es o cuál será la actitud que tienen los estudiantes universitarios ante la percepción en su percepción, perdón, ante la muerte? O sea, ¿cuál será la actitud que tienen los estudiantes universitarios en su percepción? Aquí volvemos a tocar el aspecto de actitud. Está conectada con la pregunta central de investigación. Y hay una tercera que se está agregando, que es el significado de la muerte. Aquí se está incluyendo otra variable más.
Entonces, si sumamos y consideramos, en este caso, o contáramos las variables que se están analizando, entonces, al punto que voy es, si hablamos de significado de la muerte, las voy subrayando. Aquí estamos hablando de actitudes, que ya pues en este caso se ha ido mencionando en cada una de las preguntas específicas y estamos partiendo de la pregunta central de investigación. Y estamos hablando de variables sociodemográficas y de estrato socioeconómico. ¿Por qué menciono y estoy resaltando esta parte de las variables? Porque las variables, jóvenes, deben de verse reflejadas en los instrumentos que nos van a servir para hacer esa intervención empírica o esa intervención de campo. En propias palabras, esas variables se van a tener que ver reflejadas en un instrumento que nos va a permitir obtener información para responder a esas preguntas de investigación. Pero bueno, la parte de la elaboración del instrumento es un elemento más que se tiene que desarrollar en el apartado de la metodología y ahorita no nos vamos a meter en esa parte, ¿no? El objetivo general, si retomamos el objetivo general, básicamente nuestro objetivo gira en torno a que buscamos generar una teoría sobre las actitudes ante la muerte. Vuelve a aparecer actitudes aquí. Y hay sincronía, pues, o hay esa conexión con la pregunta central de investigación. Los objetivos específicos, si ustedes se dan cuenta, van a ir redactados en la misma línea que las preguntas de investigación. Primero, determinar la influencia de las variables sociodemográficas y el estrato socioeconómico. Comparar la actitud ante la muerte en estudiantes de ingeniería y administración y negocios. Explorar la actitud que tienen los estudiantes universitarios en su percepción ante la muerte y buscar el significado de la muerte en estudiantes universitarios. Bien, bien. De esta manera hemos repasado algunos tópicos relacionados con la investigación. Aquí este esquema de lo más interesante, ¿no? Esta es si se quiere, la hoja de ruta que nosotros ya estamos siguiendo en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el problema se ha definido, está delimitado, igualmente está justificado, pero como le dije hace un momento, hay que ir refinándolo cada vez, porque cada vez que uno adquiere más conocimientos, tiene más elementos para darle fondo y forma a su problema, ¿no? Lo mismo eh, con las preguntas correspondientes, ¿no? Al haber descrito el problema, de ahí nace, ¿no? Las preguntas correspondientes, tanto la pregunta general como las preguntas específicas, ¿no? Y claro, para formular eh, tanto las preguntas principal, con la pregunta general como las específicas, es bueno, digamos, hacer ese cuadrito de variables y dimensiones, ¿no? Esa tablita que nosotros hemos hecho en nuestra plantilla de variables y dimensiones. Teniendo eso, ya no estamos adivinando, digamos, qué cosa vamos a preguntar o qué cosa vamos a poner en tal o cual objetivo, ¿no? Sino que simplemente utilizamos los datos que tenemos ahí en nuestra tabla, ¿no? Un ratito.
hay una infinidad de trabajos que uno puede tomar como referencia para llevar a cabo su trabajo, ¿no? Pero hay algunos puntos de partida que debemos tener en cuenta siempre, ¿no? Este trabajo de tesis es muy técnico, pero parece tedioso, pero simplemente hay que tomar atención y seguir las recomendaciones y todo al final sale de la mejor manera, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, estoy presentando ahí una tesis, ¿no? Una tesis viarrealina, este es de un doctorado. Y, por ejemplo, dice las modalidades de desarrollo laboral. Hoy por hoy, ustedes saben que hay muchas modalidades, ¿no? La modalidad de desarrollo laboral y la satisfacción de los trabajadores en Lima Metropolitana. Y entonces, ese es el título del trabajo y yo estaba comentando que para un mejor tratamiento de todo esto, nos vamos por acá, pues, nos vamos a la parte tercera. La parte tercera, esto del método, ¿no? Ajá, están los cuadritos. Mire, justamente este es el cuadro que quiero presentar, ¿no? O sea, para tener todo encaminado, uno tiene que tener este cuadro, esta tabla, ¿no? Tabla de dimensiones de la investigación. Aquí, en el lado izquierdo, tenemos la variable correspondiente, ¿no? La variable independiente, modalidad de desarrollo laboral. Luego, en la parte inferior, la variable dependiente, ¿no? Satisfacción laboral de los trabajadores. Y entonces, para cada variable tengo que establecer las dimensiones, ¿no? Si en la parte superior habla de modalidades de desarrollo laboral, o sea, modalidades de trabajo, ¿no? Y entra pues ahí, miren, estas modalidades están establecidas en el decreto legislativo 728, ¿no? Que habla del trabajo. Dice, por ejemplo, trabajo temporal, accidental y obra o servicio. Todo eso es una modalidad, ¿no? La otra, trabajo dependiente o independiente. Y si fuera el caso mixto, como pasa en muchos casos. En el mío, por ejemplo, yo trabajo en forma independiente, dependiente y de todo. La dimensión 3, trabajo a plazo fijo y plazo indeterminado. Y luego termina con otra modalidad, trabajo público, privado o mixto. Una vez que uno identifica su variable, inmediatamente tiene que identificar sus dimensiones. Pero claro, estas dimensiones no aparecen así por adivinanza, ¿no? Sino que yo tengo que leer el tema de las modalidades de trabajo. Y como acabo de indicarles, todas esas modalidades están contenidas donde en el decreto legislativo 728. Y luego estoy ya en la otra variable, en la variable dependiente, ¿no? Que es en este caso satisfacción laboral. Y entonces debo encontrar las dimensiones de satisfacción laboral. Cuando un trabajador se siente satisfecho con su chamba, ¿no? ¿Cuándo? Cuando dice, por ejemplo, que aquí aparece previsión de riesgos laborales. O sea, el empleador debe tomar medidas para prevenir algunos riesgos laborales, porque porque de ser latentes esos riesgos, el trabajador va a estar temeroso que se le cae la pared, que se va a resbalar, que puede chocar
su cabeza o su cuerpo sobre algo, y entonces un riesgo permanente. Y entonces una medida de solución es esto, que tiene que tomarse medidas preventivas sobre los distintos riesgos laborales que se puede presentar. La segunda dimensión, motivación y expectativas laborales. Para que un trabajador se sienta satisfecho, tiene que estar bien motivado, como nos tienen a nosotros aquí en Villarreal, bien motivados, nos tratan bien, somos de la familia, somos hermanos acá, y debemos tener alguna expectativa. La expectativa, por ejemplo, nosotros, los docentes que son contratados, tienen la expectativa que en cualquier momento lo nombren. Y si un nombrado, por ejemplo, tiene la condición de profesor auxiliar, tiene la expectativa de ser pronto un profesor asociado. Y el que es asociado pronto será un profesor principal. Y otro estará pensando ya en que pueda llegar a ser decano o rector, digamos. En todo trabajo uno debe tener un conjunto de motivaciones, ¿no? El buen trato, el respeto, la consideración y tener expectativas sobre su futuro, ¿no? Cuando la empresa te da esas expectativas, tú te sientes satisfecho, ¿no? Otra dimensión ahí, la productividad laboral, ¿no? Es posible que todavía haya entidades que te hagan trabajar más de tus horas y no te paguen. Bueno, eso sería una desmotivación, pero aquella empresa que en la medida que eres más productivo, te paga, ¿no? Te da un bono por productividad, ¿no? Así de esa manera, pues cualquiera se queda horarios extras, le pone más énfasis al trabajo y se dedica, digamos, las 8 horas de trabajo plenamente a hacer el trabajo que le compete, ¿no? Otro, la rentabilidad laboral. Eso se refiere ya al sueldo en sí, ¿no? El trabajador debe tener una remuneración que le ayude pues, a satisfacer sus necesidades, tanto personales como familiares. Y entonces con todo ese conjunto ya pasa digamos, a formar sus dimensiones correspondientes, ¿no? Y luego, por ejemplo, acá miren, con esas, con estas variables, con estas variables, ha formado las dimensiones que ya lo hemos dicho. Pero aquí en este cuadro se agrega algo más, los indicadores. Es decir, aquellas unidades de medida que van a servir para medir cada dimensión, ¿no? Como por ejemplo ahí dice, la dimensión dice trabajo temporal, accidental y obra o servicio, ¿no? Y el indicador es grado de trabajo laboral. O sea, que en qué medida, digamos, en qué medida o qué grado o qué nivel tiene, digamos, ese tipo de trabajo en la empresa, ¿no? Y así, digamos, todos tienen sus indicadores correspondientes, ¿no? Y acá incluso hemos considerado, por ejemplo, el número de preguntas o ítems. Estos números de ítems tienen que ver con las preguntas que vamos a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en base a estos temas, vamos a hacer ahí dos preguntas. Igualmente a esta dimensión, dos preguntas. Y en cada dimensión tenemos ahí dos preguntas, ¿no? Y como podemos ver ahí. Y además, las preguntas que se tienen que hacer son con la variable correspondiente, ¿no? Y ojo aquí con esta última columna, que es la relación, ¿no? Por ejemplo, en el primero me dice que yo relaciono la variable X
con la variable y la variable z. ¿Y qué significa eso? Recuerden, mire, x es la variable independiente. Ahí está, miren. Ahí está la variable x, modalidades de desarrollo laboral. Y luego, en la parte inferior, tengo satisfacción de los trabajadores con la variable y. Y es siempre la variable dependiente. Y luego tengo la variable z con esto de las empresas de Lima Metropolitana. Entonces, indirectamente me está diciendo esta última columna que para formar mi pregunta general, para formular mi objetivo general y para formular mi hipótesis general, voy a unir estos tres. Uniendo esos tres, tengo mi problema general, mi objetivo general y mi hipótesis general. Para eso me va a servir, ¿no? Y luego los otros, miren, solamente aquí cambia x1. Perdón, sí, cambia x, ¿no? Primero es 1, después es 2, después es 3 y después es 4. Y esas x están acá, ahí están. Son las dimensiones de la variable independiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, digamos, que uniendo cada dimensión de la variable independiente con la variable dependiente, no dimensión de la dependiente, sino la variable dependiente que está ahí, y agregándole la dimensión espacial, voy a formular ¿qué? Voy a formular mis problemas específicos, mis objetivos específicos y mis hipótesis específicas. Y lo podemos ver, ¿no? Y lo podemos ver aquí al final en la matriz de consistencia, ¿no? Que está acá. Ahí está la matriz. Miren. Ahí está la matriz. Aquí, en la parte superior, tengo el problema general. Por acá, el objetivo general. Y aquí, la hipótesis general. ¿Y qué encuentro en cada uno? Encuentro la variable. Y la variable, por si me he olvidado, está acá, miren. Modalidades de trabajo. Y la otra variable está acá. Satisfacción de los trabajadores, ¿no? Y vemos acá, miren, ahí está. Modalidades, desarrollo laboral. Y más abajo, satisfacción de los trabajadores. Y acá también, miren, en el objetivo, modalidades de desarrollo laboral. Y más abajo, satisfacción laboral. Y en la hipótesis, igual, modalidad de desarrollo laboral y más abajo, satisfacción laboral. O sea que se está cumpliendo la regla que le estoy mencionando. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, el primer objetivo específico, perdón, el primer problema específico, ¿no? Y dice acá, por ejemplo, ahí está, ¿no? Eso. ¿De qué forma el trabajo temporal, accidental y obra o servicio puede facilitar la satisfacción laboral de los trabajadores de Lima Metropolitana? ¿Qué cosa estoy relacionando ahí? Estoy relacionando esto, esta X1 con esta variable Y, satisfacción de los trabajadores. Y también la variable Z, que es la dimensión espacial. Y así lo mismo, la misma historia para el problema específico 2, el problema específico 3, el problema específico 4, ¿no? Para todos se ha seguido la misma ruta. De forma que ese cuadrito que hemos visto es el cuadro que mueve todo. De forma que a ustedes le pueden preguntar, suponiendo que ustedes van a sustentaria y le pueden decir, ¿y de dónde ha sacado todas estas
todas estas variables, todas estas dimensiones, ¿no? Que pueden preguntar, ¿no? Pueden preguntar. ¿Y cómo es que usted ha establecido todo esto, ¿no? Y ustedes vendrán inmediatamente a este punto, ¿no? Vendrán a su trabajo al 331 y ahí está, pues, el cuadrito que va a ser la respuesta para eso, ¿no? Y ahí le dirán, en primer lugar, hemos establecido las variables, tanto independiente como dependiente, y la dimensión espacial correspondiente, ¿no? Y luego, eh, estudiando el marco teórico de la variable independiente, como estudiando el marco teórico de la variable dependiente, he logrado determinar las dimensiones correspondientes, por cuanto estas dimensiones son los componentes de cada una de estas variables. Si usted le da esa respuesta, inmediatamente lo van a levantar en hombros y le van a dar por aprobado su tesis. Ya nadie le va a hacer más preguntas. Caso cerrado, aprobado, y se va usted bien alegre con todo eso. Pero imagínese que no sepa, ¿no? Que no sepa, se le viene la noche, ¿no? Por eso le recomiendo lo siguiente: siempre ir recordando cada cosa que están considerando en su trabajo, ¿no? Porque en estos trabajos todo está relacionado. Las variables están relacionadas con las dimensiones están relacionadas con los indicadores, las variables se relacionan con los problemas se relacionan con los objetivos se relacionan con las hipótesis, y también el problema está relacionado con el marco teórico, y luego tanto las variables como las dimensiones han servido para formular un cuestionario de encuesta o un cuestionario de entrevista, y con eso se ha recopilado la información para hacer los resultados del trabajo de investigación, que eso es lo que haremos más adelante, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta ustedes, por favor, con todo gusto, ¿eh? De repente alguna inquietud, alguna pregunta. Hola, hola, hola. Bueno, como ustedes no quieren preguntar, yo voy a pasar a preguntarles. No, nos vamos al chat, ¿ya? Vamos al chat y ahí vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? Esta es la pregunta. Dice, ¿qué representa la variable Y? ¿Qué representa la variable Y? A ver, conteste, por favor. Velázquez, contesta. Guevara, contesta, por favor. ¿Qué dice acá? Benito, contesta. ¿Quién más está por acá? Lo veo ahí a Uribe, ¿no? Y también la veo aquí a Barbosa. También, Profesor, disculpe, ¿me mencionó? sí, Guevara. claro. Guevarita, ya, Guevara. Sí, Dime, profesor, dígame. ahí, lee en el chat, está dice, ¿qué representa la variable Y? ¿Qué representa Ah, la variable? ay, lo tengo. Lo tienes ahí, lo tienes, está cerca. No, mejor que me olvidaron. Es la variable independiente. Claro, es la variable dependiente. Pero ¿qué representa? La solución. ¿Ah? Al problema. Ujú. ¿Quién dijo? Perdón, ¿quién dijo el problema? Yo. Claro, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La variable Y representa por un lado a la variable dependiente, y
y por otro lado representa el problema de investigación. Vamos siguiendo con las preguntas, ¿ah? ¿Qué representa la variable X? ¿Qué me dice ahí, Guamán Choque? ¿Qué me dice Guamán? O cualquier estudiante, por favor, que conteste. Parece que quiere hablar ahí Benavides. Alguien está hablando, pero no se le escucha bien. ¿Representa la solución? No escucho bien. Repite, por favor. ¿Representa la solución? Correcto. Tú eres ¿Me escuchas? Rebeca. Sí, tú eres Rebeca. Tú eres Benavides, ¿no? Hola, no soy nada. Bueno, está bien la respuesta. Está bien la respuesta. También aquí lo había contestado ya Tocas. Tocas también había dicho que identifica la solución. Efectivamente, es la solución del problema. Bien, vamos a ver, seguimos ahí, ¿no? Seguimos ahí. Estén atentos, por favor. Sí. Ya. ¿Qué verbo se utiliza para presentar un objetivo? ¿Qué verbo se utiliza para presentar un objetivo? El profe, el colega que ha estado en el video, él lo dijo, claro. Y yo también lo reiteré después. ¿Qué verbo? ¿Cómo se llama ese verbo? Se han olvidado. El verbo, ahí está, a ver, espera, acá está. Excelente, tocas, ya, aprobada, ya no viene ya, estás aprobada ya. Tocas y también, bueno, ahí le ha seguido, creo que ha copiado ahí Soto Gordillo también ha dicho. El verbo en infinitivo. Repito para todos, anótenlo por ahí. El verbo que utilizamos para presentar un objetivo es el verbo en infinitivo. Hay muchos verbos en infinitivo, como por ejemplo, determinar, establecer, implementar, desarrollar, todo lo que terminen así en ar, et, ir, ¿no? Generalmente en ciencia de la empresa, en contabilidad, utilizamos mucho esto de determinar y establecer, ¿no? Pero no son los únicos, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Esos verbos hay una taxonomía que se le llama la taxonomía de Bloom, que este Bloom es un autor, ¿no? Es un autor que tiene como 300 verbos en infinitivo, ¿no? Pero de todos esos 300, más se utiliza esto que estaba mencionando yo, determinar, establecer, ¿no? Que son los que más se adecuan para nuestros temas de contabilidad, finanzas, tributación, costos y estos temas que manejamos en la carrera contable, ¿no? Bien, entonces no se olviden el verbo en infinitivo, el verbo en infinitivo. A ver, dice la pregunta ahí, miren, ¿puedo formular una hipótesis con esta frase?
sí, entonces, ustedes contesten como sí o como no. ¿Puedo formular una hipótesis con esa frase sí, entonces? ¿Qué pasó? Muevan la mano, por favor, escriban, escriban. Bueno, para no ir dilatando más, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Eh, Puedo decir, digamos, eh, si el personal contable se capacita, entonces obtendrá los estados financieros razonables. O decirlo de otra manera, ¿no? Si las personas, eh, si las personas tuvieran eh, cultura financiera, entonces manejarían mejor sus finanzas empresariales, ¿no? Y así, muy utilizado esa expresión, sí entonces, ¿no? Incluso en la clase del ciclo pasado hicimos una hipótesis con otro modelo y también con este modelo. Y le dije que cualquiera de las formas se podría utilizar. Seguimos, ¿eh? A ver, tenemos ahí otra pregunta. ¿A qué se refiere la dimensión espacial? ¿A qué se refiere la dimensión espacial? Intenten, por favor, cualquier respuesta. Nadie lo va a descalificar ni desaprobar. Al contrario, lo felicitamos por su participación, como que ya está haciendo, por ejemplo, aquí Guevara Inga. Y muy bien esa respuesta. Igualmente esa respuesta de Tocas, también, muy bien. Parece que Benavides quiere decir algo. No, se te escucha El centro de entrecortado. labores. Ajá, correcto. El centro de labores o el centro de trabajo, ¿no es cierto? Muy bien, de Benavides. También es eso, ¿no? El centro de labores, el centro de trabajo, o cualquier, digamos, cualquier ente que uno seleccione para hacer su estudio, ¿no? Porque también puede ser nuestra familia, también puede ser, ¿no? Nuestra familia, nuestro barrio, nuestro distrito también puede ser, ¿no? O puede ser un grupo de empresas, una sola empresa, un grupo de empresas, todas las empresas de la ciudad, ¿no? Distintas formas de expresar, digamos, eh, esto. Por eso bien han dicho ustedes el lugar, ¿no? El lugar que abarca la investigación, ¿no? Correcto, muy bien. Bien. En muchos trabajos, en, mu- en muchos trabajos, ¿me dices, David, me dices? Te escucho entrecortado, ¿eh? Te escucho entrecortado. Mira, eh, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros, Lugar, el centro. te escucho entrecortado. Mire, tenemos otra pregunta y dice, dice, ¿qué pasa cuando un título
un título de investigación no menciona, ojo, no menciona la dimensión temporal. ¿Qué pasa con eso? ¿Está bien o está mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa cuando un título de investigación no menciona la dimensión temporal? Esto también en algún momento lo expliqué, ¿no? No es necesario poner todo en un título, ¿no? Si no tiene la dimensión, si no tiene la dimensión temporal en el título, va a estar dentro del trabajo en alguna parte, y especialmente hay una parte que se llama limitaciones. Ahí va a estar, digamos, el periodo de trabajo que vamos a abarcar, ¿no? El asunto es que eh, esta dimensión temporal puede estar en forma directa o en forma, digamos, implícita. Puede estar explícitamente dicho o implícitamente, ¿no? Cuando digo explícitamente, es que dice ahí en el título periodo 2021-2022, o solamente dice periodo 2021, por ejemplo. Eso es la expresión explícita, clara, precisa, ¿no? Pero ¿qué pasa si no lo digo, no? Si no lo digo, se sobreentiende que el trabajo está referido a la actualidad, y dicha dimensión está en alguna parte del trabajo, especialmente en esa parte que se llama limitaciones de la investigación. Ahí va a estar, ¿no? La última pregunta. ¿Para qué justificamos una investigación? ¿Para qué justificamos una investigación? Ustedes saben que dentro del esquema de la investigación, tanto del plan de tesis como de la tesis, existe la justificación, ¿no? Y encima hay una justificación que se llama metodológica, teórica, práctica e incluso social, ¿no? Cuatro, cuatro tipos de justificación, ¿no? Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué presentamos esa justificación? Es como, por ejemplo, pasa con esta justificación, es como que nos pasa todo, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que un día de esto yo no asista a clase, ¿no? Después tendré que justificar, ¿no? ¿Por qué no estuve en clase, ¿no? Podría estar enfermo, podría estar de viaje, podría tener algún problema familiar, ¿no? Cualquier cosa. Y ustedes también podrían estar en esas situaciones, ¿no? Entonces, justificar es dar una razón, ¿no? Es dar una razón del por qué estamos haciendo tal o cual investigación, ¿no? Anótenlo por ahí. Repito, es dar la razón del del por qué estamos investigando tal o cual tema. Bien, bien. Vamos a la lista. Vamos a la lista, ¿ya? Va, esto no es la lista. ¿Dónde está la lista?
Esto puede ser. No, este es un Word. Este podría ser metodología, tampoco. Bueno, no está activo, ¿no? Bien, bien. Entonces, hoy estamos 16, día sábado de 13 a 16:20. Bien, vamos a ver. Amaya, micro, Amaya, no está. Vances, Barbosa, Presente, profesor. gracias, Barbosa. Benavides, Benito, Presente, profesor. gracias. Briones, Presente, profesor. gracias. Bustamante, Presente, profesor. gracias. Cabrera, Castañeda, Presente, profesor. perdón, gracias, Castañeda. Chero, Choque, Presente. Choque presente. Choque presente. Chero, Presente, profesor. gracias. Vamos con Contreras. Contreras, nada. Cotrina. ¿Qué? Cotrina. ¿Habló? Nada, ¿no? Donaires. Presente, profesor. Muy amable. Ahí. Vamos con Ferrer. Nada. García. Gómez. Profesor, disculpe, Benavides presente. Lo que pasa es que no sé, tengo problemas de conexión. Ah, Benavides, ¿no? Ya, correcto. Sí, profesor, hace rato tengo problemas. No te preocupes. Correcto. Entiendo. Profesor, buenas noches. Cotrina presente. He tenido problemas con el audio, disculpe. Cotrina, Cotrina, ya. Correcto. Profesor, Muchas gracias. buenas ¿Quién? tardes. ¿Quién? Yance Llanos. Yance, todavía no llego ahí, pues. Profesor, Espérate. disculpe. Soy Amaya, he tenido problemas con el micrófono y recién acabo de solucionarlo. ¿Quién? Amaya. Amaya. No tenía cómo prenderlo. Ya, te creo. Gracias. Ya, vamos. Gómez, Guevara, Presente, profesor Guevara. gracias. Huachaca, Presente, profesor. gracias. Huachaca Guamán, presente. sí, Guamán, Presente. Guamaní. Presente, profesor. Ya, Guamaní presente, correcto, gracias. Guaroto, nada. León Ayala, León Janampa, León Velázquez,
Todos los leones se han ido al Parque de las Leyendas. ¿No están? ¿Qué pasó? Todos los leones han desaparecido. Martínez. Presente, profesor. Gracias. Mendoza. Presente, profesor. Gracias. Millán. Presente, profesor. Gracias. Mitman. Presente, Mitman. profesor. Gracias. Narciso. Presente, profesor. Pérez. Presente, profesor. Picón. Presente, profesor. Ramírez. Presente. Gracias. Rojas. Salazar. Presente, profesor. Gracias. Sánchez. Sánchez. Nada. Segura. Presente, profesor. Gracias. Soto. Presente, profesor. Zuca. Presente, profesor. Gracias. Tapia. Tapia. Nada. Tintaya. Presente, profesor. Gracias, gracias. Tocas. Presente. Gracias. Toro. Presente, Toro. profesor. Gracias. Torres. Presente, profesor. Gracias. Tuyume. Uribe. Uribe. Presente, profesor, presente. Gracias. Utani. Profesor, buenas tardes. Soy Tuyume, presente. Tuyume, ya. Hay una bulla ahí que no deja escuchar. Utani. Utani. Valer. Presente, profesor. Profesor, Claro. disculpe, la compañera Dayana ha comunicado que se ha comunicado con usted en el... Sí, ya, de aquí la compañera sí me ha comunicado que tiene inconvenientes. Ya. Se ha ahorita- comunicado con usted, profesor. Claro. Velázquez. Profesor, buenas tardes. Presente. Velázquez. Gracias. Yance. Presente, profesor. Ceballos. Nada. Bien, nos quedamos ahí. Gracias. Cerramos la tienda.